Barón Rojo es sin duda alguna uno de los grandes nombres que cualquier fanático al rock y al metal en español conocen desde el inicio. Su sonido 100% heavy metalero ha hecho que desde los inicios de su carrera hayan podido influenciar a muchas generaciones de metaleros, principalmente en España y Latinoamérica, donde son vistos como íconos y leyendas que durante décadas pudieron brindar un heavy metal de la más alta calidad cantado totalmente en español. Por eso, bienvenidos a Alejo from Hell y esta es la historia de las leyendas Barón Rojo. Todo inicia en Madrid, España, en 1980, cuando los hermanos Armando y Carlos de Castro se juntan con los músicos José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa, y con el baterista uruguayo Hermes Calabria. Los hermanos de Castro habían estado en una banda llamada COS, hasta que en aquel mismo año el grupo se fragmentó y decidieron formar una nueva banda. Por su parte, Hermes Calabria había tenido una estancia en el legendario grupo de rock progresivo uruguayo Siglo. Cuando Sherpa se unió a ellos, oficialmente quedó formada la banda, la cual se llamaría desde un inicio Barón Rojo. Total homenaje al piloto alemán Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Conseguir un sello discográfico no fue difícil para ellos. Los hermanos de Castro contactaron con la discografía Chapa Zafiro, los mismos con los que editarían su primer álbum, Larga Vida al Rock and Roll, en 1981. Su primer álbum clásico, que tendría canciones como Con Botas Sucias, Chica de la Ciudad, Barón Rojo y Larga Vida al Rock and Roll. El sonido de este disco estaba muy influenciado por el hard rock y el heavy metal clásicos de mediados y finales de los años 70. Y aunque fue su disco debut, vendió lo suficientemente bien en España y por medio de cassettes piratas en Latinoamérica. Esto les dio la oportunidad de hacer apariciones en la televisión española y girar por todo el país. Gracias a las ganancias que este primer disco dejó y a la gira que le siguió, el grupo decidió mudarse un tiempo a Londres, en donde presenciarían personalmente el auge del movimiento de la New Wave of British Heavy Metal, algo que influiría en sus composiciones. Allí entraron a grabar en los estudios del mítico Ian Gillan de Deep Purple, lo que serían las canciones de su segundo álbum, Volumen Brutal, lanzado en 1982, y teniendo clásicos del metal en español como Los Rockeros Van al Infierno, Resistiré y Concierto para Ellos. Este disco fue un total éxito no solo en España, sino en el resto de Europa e incluso en la misma Inglaterra, país en el que tanto a la versión en español como la versión en inglés que también se grabó entraron a circular de manera positiva en los círculos metaleros. Los clásicos instantáneos de este disco y la frontalidad y la vitalidad de su sonido heavy hicieron que Barón Rojo pudiera sobrepasar las fronteras de su país y empezar a girar por Europa. Y como tuvieron también tanto éxito en Inglaterra, el 27 de agosto de 1982, Barón Rojo actuaría junto a Iron Maiden, Gary Moore, Twisted Sister y Michael Schenker Group en el reconocido Festival de Reading, en el que tocaron versiones en inglés como Baron Flies Over England, Someone's Loving You y Concert for Them. Aunque no fueron cabezas de cartel, sí que sentaron un precedente al ser una banda pionera del metal en español en alcanzar al mundo anglosajón. Después de la popularidad obtenida en Europa, Barón Rojo vuelve a grabar en Londres y el resultado sería otro disco legendario, el álbum Metalmorphosis, que fue lanzado en 1983 y que seguiría con la tanda de canciones legendarias, en este caso temas como Casi me mato, Tierra de Vándalos, Hiroshima y la balada Siempre estás allí, una canción compuesta en tributo a la fanaticada de la banda. Este disco, igual que sus dos primeros álbumes, lograría un gran éxito en ventas en España y en la Europa continental, teniendo de igual manera un buen rendimiento en el mercado inglés y en los países latinoamericanos, a los que llegaban algunas copias de manera legal e ilegal.
Para algunos fanáticos, este álbum sería el culmen creativo de la formación original. Después de su grabación, Barón Rojo se da el lujo de grabar un disco en vivo de sus presentaciones en el pabellón de deportes del Real Madrid en febrero de 1984. Este se llamó Barón al Rojo Vivo, y de sus grabaciones también se editaría un par de años después el en vivo Siempre Estás Allí. Al terminar la gira acostumbrada, de nuevo entran a estudio a grabar la continuación de Metamorfosis. Para ello, retornarían a España a grabarlo, y lo que resultó del proceso fue el disco En algún lugar de la marcha, de 1985, el álbum que es unánimemente considerado el último gran clásico de Barón Rojo, y el último de la formación clásica en abordar directamente un sonido heavy metalero. Este trabajo tendría temas potentes como Beethoven, Cuerdas de Acero e Hijos de Caín. El disco fue igual bien recibido por la crítica y también vendió bastante bien, aunque no tuvo el mismo alcance internacional que sus anteriores 3 discos, algo que serviría como indicador de la futura etapa de inestabilidad que sufriría la banda en la segunda mitad de los años 80. Después de la edición del álbum en vivo Siempre Estás Allí en 1986, el mismo en el que se utilizaron grabaciones de sus conciertos en 1984, la banda vuelve a entrar a estudio para grabar su quinta placa. Este sería el disco Tierra de Nadie, de 1987, que tendría los temas Tierra de Nadie, El Pedal o El Precio del Futuro. Con este álbum iniciaron un periodo de experimentación que se extendería por varios años más. Tierra de Nadie se caracteriza por rebajar un poco el sonido metalero e incluir algunos toques del hard rock típico de los años 80. Aparte que incluía también algunas secciones orquestales, como la canción título del álbum. Aquel mismo año, Barón Rojo hace una de sus más grandes giras a tierras latinoamericanas, pasando por varios países de la región, destacándose los varios conciertos que dieron en varias ciudades colombianas, en las que todas sus presentaciones tuvieron llenos totales. Aún así, empezaban a mostrarse algunas fracturas dentro de la banda, pero más que nada con su sello discográfico, Chapa, que los obligaba a editar un álbum por año. Debido a este límite acelerado, la banda trata de componer apresuradamente un disco conceptual, que resultó ser No Va Más, de 1988. En este disco se haría un uso más extendido de los teclados e incluso de instrumentos como el violín o el banjo, escuchándose en canciones destacadas como Cansado de Esperar, 1000 años luz y Travesía Urbana. Pero debido a lo atropellado de la producción, el disco no tuvo mucha repercusión más allá de las fronteras españolas y se le considera uno de los puntos bajos de la banda, algo que mermaría el trabajo del grupo en los próximos meses. Sin hacer una gira demasiado larga para este disco, la banda rápidamente se encerró en un estudio para componer según los tiempos contractuales. La grabación resultante fue el trabajo Obstinato, que se publicaría en 1989 y que con canciones como Herencia Letal, Pura Sangre y Tren Fantasma recuperarían un poco el sonido directo del heavy metal, mas sin embargo, el disco fue aún menos difundido que No Va Más, incluso en la propia España, en la que a duras penas apareció en las listas de popularidad. Era evidente que Barón Rojo ya no despertaba el interés que tenía a los inicios de la década. Este fue uno de los factores para que en 1990, tanto el bajista y vocalista Sherpa como el baterista Hermes Calabria se retiraran de la banda. Todo esto después de amargas discusiones con los hermanos de Castro y la desilusión causada por la poca relevancia y alcance que la banda y en general el heavy metal estaba teniendo en aquellos momentos. Pese a todo esto, los hermanos de Castro decidirían seguir adelante con la banda, experimentando con varios cambios de formación, uniéndose los músicos Pepe Bao al bajo, José Nogal en la batería y Maxi González en las vocales. El primer disco de la banda en la nueva década de los 90 fue el álbum Desafío de 1992, disco grabado para la discográfica Avisa Records. Aunque este álbum tuvo temas interesantes como Te espero en el infierno, Hijos del Blues o Político, fue un total desastre en ventas y alcance, ya que en aquel momento la acogida en general del heavy metal estaba en plena caída. Además de que la fanaticada de la banda aún no veía un futuro en la banda sin Sherpa y Calabria. Es decir, desconfiaban de la nueva formación que los hermanos de Castro habían juntado para este disco. En 1995, la antigua discográfica del grupo, Chapa Zafiro, dueña del catálogo de Barón Rojo, hasta el rompimiento de la formación clásica, publica el recopilatorio Larga Vida al Barón,
que incluía todas las grandes canciones clásicas de la banda. Los hermanos de Castro se mostraron molestos con el lanzamiento de aquel recopilatorio, pero no pudieron hacer nada por temas de contratos. A pesar de la pérdida de popularidad, los hermanos de Castro lanzan en 1997 el disco Arma Secreta. Este disco es el que musicalmente más se acercaba al sonido clásico de la banda, con temas como Bajo Tierra, Comunicación y Todo me da igual. Aún así, la popularidad de esta formación no terminó de despegar, por lo cual, en 1999, con el apoyo de BMG, lanzan su propio disco recopilatorio llamado Cueste lo que cueste, en la que aparte de algunos clásicos, se incluían 4 canciones nuevas. Este recopilatorio sería la despedida de una dura década, no solo para el Barón, sino para el heavy metal en general. La primera década del siglo XXI vería una especie de resurrección de la banda. Al ser un nombre legendario, Barón Rojo adquiriría un estatus de culto, aún sin tener a todos sus miembros originales. Como celebración de esto, lanzan en 2001 su álbum 20 más, en alusión a los 21 años de existencia oficial del Barón Rojo. En esta producción, la banda volvió a demostrar un uso de instrumentos de viento, los cuales se pueden oír en canciones como Fronteras, Telebasura o 20 más. Aunque las ventas no fueron muy altas, la gira que le siguió fue exitosa, incluso dentro de la misma España, y más que nada en Latinoamérica, continente al que empezarían a visitar más frecuentemente. Después de este relativamente buen punto de su carrera, avanzan varios años entre giras y discos especiales como Perversiones de 2003, en el que hacen covers de canciones de bandas como Black Sabbath, Deep Purple o el mismo Jimi Hendrix. Pero este periodo de trabajos intermedios termina en 2006 cuando editan Últimas Mentes, que tendría un sonido más clásico, sin ningún elemento orquestal o alejado del tradicional heavy metal hard rock. De este trabajo destacan los temas Nada que hablar, El porvenir, un castigo y El hombre de las cavernas. Con estos 2 álbumes en esta nueva década, la banda pasaría su tiempo girando y grabando conciertos en DVDs, como el de la ciudad de Bilbao en 2007. Aunque el culmen y mayor punto de este periodo de giras y grabaciones en video fue el del concierto realizado en 2009 junto a la Orquesta Sinfónica CIM de Mislata en Valencia. Este DVD en vivo, en el cual se repasaban versiones sinfónicas de los más grandes éxitos de Barón Rojo, se llamó En Clave de Rock. Este evento fue una manera de celebrar los 100 años de dicha orquesta. Durante estos años, varios cambios de alineación se darían, manteniéndose siempre el eje de los hermanos de Castro. Aunque para la satisfacción y sorpresa de todo el mundo del metal en español, se vendría uno de los reencuentros más largamente esperados por todos los seguidores de Barón Rojo. En junio de 2009, en el Festival Metal Way de Zaragoza, por primera vez en casi 20 años, Barón Rojo hace su presentación incluyendo a los miembros originales, Sherpa y Hermes Calabria. La recepción por parte de la fanaticada fue tan impresionante que los hermanos de Castro y Sherpa y Calabria decidieron hacer una gira en 2010 y 2011 festejando los 30 años de la banda, en la que la formación original tocaría los más grandes clásicos de Barón Rojo. Sin embargo, la formación actual de la banda no dejó de girar y los hermanos de Castro fueron alternándose entre gira y gira de las 2 formaciones. Aunque los fanáticos pensaban que esta épica gira de reunión sería un preludio para una reunión total de la alineación clásica, la verdad es que fue más bien un evento de corta duración, pues una vez terminada aquella gira, los hermanos de Castro volvieron a retomar la formación de aquel entonces. Aún así, la gira con Sherpa y Calabria fue registrada para la posteridad, pues durante esos meses se grabó una película que mostraba la historia de Barón Rojo y el proceso de reunión y gira de esta clásica formación. En esta película, llamada Barón Rojo, la película, se muestran los aún existentes roces entre los hermanos de Castro y Sherpa, mientras que Calabria fungía como una especie de conciliador. La película también contó con el apoyo de miles de fanáticos de la banda, que donaron fotos y videos inéditos grabados especialmente durante los años 80. Una vez terminada esa gira de reunión y vueltos a poner en activo la formación propia de los hermanos de Castro, la banda entra a grabar el que es hasta este momento su último álbum, una versión del álbum conceptual de The Who, Tommy Barón, y que se lanzó en 2012.
Después de varios años entre giras y recopilaciones, en 2019 los hermanos de Castro anuncian que terminarían con la banda y que harían una gira de despedida. Esta gira, por los problemas causados por la pandemia, tuvo que cancelarse, pero la decisión está aún tomada y se planea que en este 2021, en un concierto final en Madrid, la ciudad que los vio nacer, el Barón Rojo llegue a su fin. Después de 40 años de música, Barón Rojo dejó un legado que ha permeado a muchas generaciones de rockeros y metaleros del mundo hispano, quienes aún admiran a la banda como uno de los más grandes ejemplos y titanes que el metal, cantado en español, ha dejado a lo largo de su historia. Y bien, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Esta ha sido la historia de Barón Rojo. Comenten aquí qué tal les pareció el video. También díganme cuál es su canción favorita de esta bandota española que de verdad son unos pioneros, unas leyendas y unos íconos totales para cualquier fanático del metal cantado en español, que yo creo que es como el aporte más importante de esta banda, y es que demostró que se puede hacer un buen heavy metal cantado en español desde la época, o sea, desde principios de los 80. Ya saben que aquí abajo en la caja de descripción les queda una lista de reproducción en la cual va a estar todas las canciones que nombré en este video a lo largo de toda la discografía de la banda. Y pues, ¿qué más cabe decir? Hace poco, también en el 2019, casi cuando los hermanos de Castro anunciaban que Barón Rojo se acababa, Calabria y Sherpa también anunciaban la creación de otro proyecto que se llama Los Barones, en el cual pues quieren como seguir este legado de Barón Rojo. Vamos a ver qué pasa, porque todos esos planes se pararon con cierta enfermedad de la cual casi no se ha hablado en el último año. Pero bien, en fin, ya saben que también pueden aquí darle me gusta al video si les gustó. Si es la primera vez que llegan al canal, suscríbanse y den click en la campanita para recibir todas las notificaciones del canal cada vez que subo videos todos los domingos. También síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, por si no lo han hecho, porque por ahí hago encuestas, preguntas, hago más dinámicas para tener más contacto con ustedes. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Este ha sido Alejo from Hell. Escuchen a Barón Rojo y de verdad, larga vida al Barón. Adiós.